En el siglo XVIII las calles estaban llenas de olores y de escenas que hoy nos parecerían insoportables. Sin embargo, la gente no vivía sumergida en la suciedad como podríamos pensar. Aunque su concepto de higiene era diferente al nuestro, muchas personas realmente se esforzaban por mantenerse limpios y presentables. Sin embargo, la suciedad se acumulaba en lugares insospechados y los olores corporales, a menudo bastante intensos, se mezclaban con el perfume de las flores y el incienso. Pero el concepto de suciedad era muy relativo y en general la gente no olía mal de manera constante como podríamos imaginar. Así que, como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de cómo era la limpieza y la higiene corporal en el siglo XVIII, aproximadamente en la era de la regencia, en especial en Reino Unido, que es el sitio de donde he sacado esta información. Si queréis podemos hablar de otros países también en otros vídeos. No hace falta decir que por aquel entonces las duchas no existían. Los baños como tal, esos en los que uno se sumerge completamente en una bañera, no eran muy comunes a principios del siglo XVIII. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues imagínate tener que calentar una gran cantidad de agua sin ayuda de una calefacción o de una caldera moderna. Era un desafío enorme y la situación era aún más complicada para las clases trabajadoras o para las personas que vivían en áreas rurales, donde el acceso al agua limpia era limitado y el calentamiento del agua implicaba el uso de leña o carbón, lo cual era bastante laborioso y también bastante costoso. En lugar de eso, la gente solía usar lavabos y un buen trozo de jabón para su limpieza diaria. Los lavabos eran bastante comunes y podían encontrarse en casi todos los hogares, ya fueran más grandes o más pequeños. La mayoría de las personas llenaban el lavabo con agua tibia, a menudo calentada un poquito en la estufa, y utilizaban paños o esponjas para lavarse. Los jabones de la época, hechos a mano y a menudo con ingredientes básicos como la grasa animal y sosa, eran menos refinados y a veces podían irritar la piel. Además, para la gente de clase alta, el proceso de baño podía ser bastante más elaborado. Los baños completos, aunque eran también raros, eran un signo de estatus y a menudo se realizaban en grandes bañeras de madera o de metal. Estos baños eran preparados con agua caliente y luego el agua sucia se vaciaba y se reemplazaba por agua limpia, un proceso que podía requerir varias tinajas de agua. Según registros históricos, algunos de los más ricos de la sociedad británica empleaban sirvientes para calentar y transportar el agua, un lujo que subrayaba la diferencia en los estándares de higiene entre las clases sociales. Las opiniones sobre los baños completos estaban muy divididas en esa época. En el siglo XVIII, la percepción de los baños de inmersión total no era uniforme. Algunos médicos y pensadores de la época creían que el agua caliente podía ser perjudicial para la salud. Esta preocupación se basaba en la idea de que el calor excesivo podía debilitar el cuerpo y abrir los poros, facilitando la entrada de enfermedades. En el contexto de la medicina de la época, esta preocupación estaba en parte influenciada por la teoría de los humores, que sostenía que el equilibrio de fluidos en el cuerpo era crucial para la salud. Pero por otro lado, el agua fría también tenía su mala reputación, ya que se pensaba que podía causar resfriados y otras enfermedades. Las personas que se sometían a baños en agua fría podían ser vistas como imprudentes y temerarias. Esta percepción no estaba totalmente infundada, ya que la falta de calefacción central y la exposición prolongada al frío podían tener efectos adversos en la salud, especialmente en el contexto de una dieta y unas condiciones de vida menos que óptimas. ¡Vamos a morir todos! Históricamente, la práctica de los baños también reflejaba las influencias culturales y las normas sociales. En países como Francia y Gran Bretaña, las ideas sobre la higiene personal estaban profundamente entrelazadas con el estatus social y la moda. Por ejemplo, el rey Luis XV de Francia fue conocido por su preferencia por los baños regulares, utilizando dos bañeras preparadas para evitar que el agua se ensuciara demasiado rápido. Esto contrastaba muchísimo con la mayoría de la población, que a menudo se limitaba a lavarse con agua en un lavabo debido a la dificultad y el coste asociados con el baño completo. En cuanto al jabón, los de aquella época tenían sus propias versiones bastante interesantes. La fabricación de jabón en el siglo XVIII estaba en pleno proceso de evolución. Los jabones más finos y perfumados, como los de rosa y limón, eran bastante apreciados,
pero solo los más ricos podían permitirse estos lujos. Estos jabones de alta calidad, que solían ser hechos a mano y en pequeñas cantidades, contenían ingredientes más puros y eran a menudo elaborados con aceites vegetales refinados y fragancias importadas, como por ejemplo la esencia de rosa y el aceite de limón. El jabón de lujo, como el famoso jabón de la marca francesa Jabón de Marsella, se convirtieron en un símbolo de estatus. Por otro lado, los jabones más asequibles solían ser más ásperos y menos refinados. A menudo estos jabones se fabricaban con grasas animales y cenizas de madera. Estos jabones, menos costosos y más funcionales, se usaban realmente más para limpiar objetos y ropa que para el cuerpo. La producción de estos jabones también estaba menos regulada y era menos especializada, resultando en productos que variaban considerablemente en calidad y apariencia. Los perfumes y las colonias también eran populares, aunque eran bastante simples comparados con los actuales. En la época, los perfumes se elaboraban principalmente a base de aceites esenciales extraídos de flores, frutas y especias. Las fórmulas de los perfumes eran menos sofisticadas y más concentradas que las que encontramos hoy, y su uso era una forma efectiva de enmascarar olores y de dejar una impresión agradable en los eventos sociales. Además, y como podéis imaginar, el uso de perfumes también estaba asociado con el estatus social, ya que los perfumes finos y caros eran un lujo que estaba reservado solo para las clases altas. La higiene del cabello era otra área importante en la vida cotidiana del siglo XVIII, y su cuidado reflejaba la atención al detalle en la presentación personal. Y desde luego que estamos hablando otra vez de las clases altas. Cepillarse el cabello a diario era una práctica bastante común y considerada esencial para mantener el cabello limpio y libre de enredos. Los cepillos de cabello, aunque eran rudimentarios comparados con los modernos, eran utilizados regularmente. Los primeros cepillos de cabello, de hecho, que eran de cerdas de jabalí o de caballo, eran muy populares, pero su diseño, más que para quitar los enredos, estaba orientado a distribuir los aceites naturales del cabello y promover la salud capilar. Las pomadas para el cabello, que serían como la gomina o como la cera que se usan actualmente, eran muy utilizadas para mantener en su lugar el pelo y darle un buen aspecto. Estas pomadas, que a menudo contenían ingredientes como grasa de cerdo o aceite de ricino, eran formulaciones ricas en grasas que ayudaban a estilizar el cabello y a mantener los peinados elegantes. Sin embargo, estos productos tenían algunos inconvenientes bastante importantes. Atraían los piojos y podían volverse rancios con el tiempo, lo cual desde luego que creaba problemas tanto de higiene como de olor. A pesar de estos problemas, el uso de pomadas y de ceras era visto como una parte importante del arreglo personal. La preocupación por la higiene capilar también se reflejaba en el uso de diversos tratamientos para prevenir los problemas como los piojos y la caspa. Las recetas caseras y los remedios naturales, como el uso de vinagre y de hierbas, eran comunes para tratar estos problemas. Además, el estilo del cabello y su cuidado eran muy importantes en la sociedad de la época, donde el uso de peluca era también un símbolo de estatus social. Las pelucas se mantenían en buen estado mediante un cuidado regular que incluía el cepillado y el uso de productos específicos para conservarla y para limpiar el cuero cabelludo. La estética del cabello estaba también influenciada por las tendencias de moda. Con respecto a las pelucas, durante el siglo XVIII se llevaban las pelucas grandes y empolvadas, y su mantenimiento requería no solo la aplicación de pomadas, sino también el uso de un polvo conocido como polvo de talco, que ayudaba a mantener el cabello fresco y libre de grasa. Este polvo, a menudo perfumado, era aplicado regularmente y también servía para camuflar los piojos y otros parásitos. Para finales del siglo XVIII, las prácticas de higiene en general también estaban en plena evolución. La gente empezó a entender la importancia, por ejemplo, de lavarse las manos con más frecuencia, lo cual era un gran paso adelante. Aunque la conexión entre los microbios y las enfermedades todavía era un misterio para la mayoría, los cambios se fueron haciendo muy evidentes. Sin embargo, como ya hemos dicho, la conexión precisa entre los gérmenes y las enfermedades no se comprendía completamente hasta que científicos como Louis Pasteur hicieron sus descubrimientos a finales del siglo XIX. Antes de esto, la idea de los microbios como causantes de enfermedades era desconocida y muchos de los métodos de higiene seguían basados en teorías y en prácticas más tradicionales. En el siglo XVIII, cambiarse de ropa con frecuencia era
una clave para mantenerse también limpio y presentable. Las camisas y los camisones de lino blanco no solo eran una declaración de riqueza y de estatus, sino que también ayudaban a mantener la apariencia de limpieza y de frescura. Desde luego es algo que habréis visto en películas y en series de época, como las clases bajas se solían vestir con ropa más oscura, ropa marrón, negra, que podía camuflar mejor la suciedad porque no tenían el dinero suficiente como para tener tantos cambios de ropa. Sin embargo, las clases altas tenían prendas muy claritas, ya que no les importaba tener que cambiarse si se manchaban porque tenían dinero suficiente para permitirse un buen fondo de armario. Pues entonces la ropa era un aspecto crucial en la higiene, ya que sin la posibilidad de ducharse o de bañarse con frecuencia, la limpieza personal dependía en gran medida de tener prendas limpias con las que cambiarse. Las camisas, que se usaban directamente sobre la piel, absorbían el sudor y la suciedad, por lo que cambiarse de camisa a menudo era también una forma efectiva de combatir tanto los olores como las manchas. Además, las camisas y otros artículos de lino de la clase alta se blanqueaban regularmente para mantener así su aspecto inmaculado. La higiene dental en aquella época tuvo algunos avances bastante interesantes, aunque no tan sofisticados como los que tenemos hoy. A pesar de que el cuidado dental no era tan avanzado, ya se notaba una preocupación por mantener los dientes limpios y en buen estado. Un hecho curioso es que los barberos de la época eran quienes a menudo realizaban también tareas dentales y eran los encargados de realizar las extracciones de dientes y otros procedimientos dentales básicos. Sin embargo, los más ricos solían evitar estos procedimientos al recurrir a cepillos de dientes y polvos dentales, lo que les daba un cuidado más especializado. Los cepillos de dientes con cerdas, que se habían inventado ya en China en el siglo XV, empezaron a fabricarse en serie en Europa a partir del 1770, gracias a William Addins, un innovador británico. Aunque los cepillos eran de buena calidad, no estaban desde luego al alcance de todos. Por eso, la mayoría de la gente seguía usando métodos más rudimentarios para la limpieza dental, como palillos o simplemente los dedos. La pasta de dientes ya existía desde tiempos antiguos, pero en la época de la regencia los ingredientes variaban muchísimo. Las pastas dentales comunes contenían ingredientes como sal, carbón y tiza, que se usaban no solo para limpiar, sino también para blanquear los dientes. Estas pastas no tenían los sabores ni el flúor que encontramos en las pastas dentales modernas, las cuales solo aparecerían a finales del siglo XIX. En cuanto al hilo dental, este fue popularizado por Levi Spear Palmy en 1815. Aunque el concepto de usar hilo para limpiar entre los dientes era bastante conocido antes, Palmy fue quien lo promovió activamente como una herramienta esencial para la higiene dental. El hilo dental, comercializado por Johnson & Johnson, patentado en 1882, representó un gran avance, convirtiéndose en un estándar importante en la higiene dental. Los enjuagues bucales tuvieron también su lugar en la rutina de cuidado personal durante el siglo XVIII. Julien Boutot, un médico francés, inventó el primer enjuague bucal en el 1755. Su fórmula, que combinaba ingredientes como el alcohol y aceites esenciales, estaba destinada a refrescar el aliento y ayudar en la limpieza dental. Curiosamente, este enjuague todavía se produce hoy en día y su fórmula original se ha mantenido bastante similar. En esa época también se usaba algo que se llamaba confites para refrescar el aliento y era muy popular entre las clases altas. Los confites de anís, de alcarabea y de hinojo eran muy apreciados por su capacidad para mejorar el aliento y aportar un toque de frescura. Estos ingredientes no solo se usaban en los confites, sino que también se usaban en bebidas y en otros productos para el cuidado personal. La marca Altoid, conocida por sus pastillas de menta, tiene una historia bastante interesante, y es que creada en el 1780 por un farmacéutico británico, la marca Altoid inicialmente se centró en crear confites que contenían menta, con el objetivo de combatir el mal aliento y mejorar la digestión. Las pastillas de menta de Altoid se hicieron muy populares y hoy en día son bastante conocidas por su eficacia al refrescar el aliento. La eliminación del vello corporal en aquella época es un tema bastante interesante. Aunque no se tienen muchos detalles específicos, sabemos que la depilación no era precisamente una práctica que llevara a cabo todo el día y variaba bastante, por supuesto, según el estatus social y las preferencias personales. A lo largo de aquel siglo, los métodos de depilación incluían varios productos y técnicas.
La piedra pómez, por ejemplo, se usaba para exfoliar y remover el vello, mientras que las ceras, por ejemplo, como la de zapatero, que a menudo contenían resinas y ceras naturales, se aplicaban para una depilación más efectiva. La cera de abejas también se utilizaba, aunque era más común en épocas posteriores. La depilación completa del cuerpo era una práctica común en culturas antiguas como la egipcia, y las influencias de esas tradiciones a veces llegaban hasta el siglo XVIII. En Europa, sin embargo, las expectativas sociales eran muy diferentes. Aunque no se esperaba que la gente estuviera completamente libre de vello, sí que se valoraba que estuvieran bien arreglados y presentables en público. Las navajas de afeitar rectas, que se inventaron en el 1760, se convirtieron en una herramienta muy popular para el afeitado. Y aunque estas navajas se diseñaron principalmente para hombres, también eran usadas por algunas mujeres para mantener una apariencia más pulida. La navaja de afeitar de acero, con su diseño afilado y preciso, facilitó la eliminación del vello y fue una mejora significativa en comparación con otros métodos más rudimentarios. Pero como ya hemos dicho, la depilación no era una práctica que le gustara a todo el mundo. Por ejemplo, las prostitutas a veces usaban pelucas en el Monte de Venus para ajustarse a las preferencias de sus clientes. Este tipo de depilación estaba más centrada en cumplir con las expectativas específicas del momento en lugar de algo totalmente generalizado. Ser una dama en esta época en concreto era un papel muy especial, pero también muy difícil y exigente. Se esperaban ciertas cosas por parte de una mujer que afectaban a su estatus social. Sus acciones y su comportamiento tenían un impacto en su familia, principalmente en su padre y en su esposo si ya estaban casadas. La reputación de una dama se basaba en su comportamiento, pero también en su apariencia. Así que hoy vamos a hablar de las 5 reglas más importantes que estaba obligada a seguir una dama que vivió en Inglaterra durante la era de la regencia. En aquella época, la regla básica para la apariencia de una dama era, hasta donde sabemos, una combinación un poco extraña de debilidad femenina, pero también de representar un poco la dinámica de lo que haría una madre. Así que toda dama tendría que parecer dulce, débil, necesitada de protección, pero al mismo tiempo tenía que aparentar ser fuerte y ser capaz de dar y demostrar afecto. La postura era uno de los aspectos más importantes de esta dualidad. Una dama tenía que mantenerse siempre derecha. La espalda recta y los hombros hacia atrás eran esenciales para proyectar tanto elegancia como dignidad. No solo una mujer tenía que estar de pie de una manera impecable, sino que incluso cuando se sentaba, sus hombros tenían que permanecer erguidos y su postura completamente recta. Esta obsesión con la postura correcta no era solo una cuestión de apariencia, sino que también se pensaba que reflejaba el carácter moral y la disciplina de la persona. Además de la postura, los movimientos de una dama eran igualmente cruciales. Tenían que ser delicados, gráciles y calculados. Cada gesto y cada paso eran cuidadosamente medidos para mantener una imagen de feminidad y de refinamiento. Caminar de una manera elegante, sentarse con gracia y mover las manos con suavidad eran habilidades que se enseñaban desde una edad temprana. Y es que esta formación incluía prácticas como caminar con libros en la cabeza para mejorar el equilibrio y la postura. Por supuesto, la feminidad y la debilidad de una dama también se utilizaban como un arma siempre que era necesario. Por ejemplo, si una mujer estaba bajo presión, fácilmente podía utilizar recursos como arrebatos histéricos o desmayos como forma de evitar ciertas circunstancias desagradables. Porque estas reacciones exageradas que muchas veces vemos en la serie y en las películas de época y que nos parecen un poco rara y un poco demasiado dramática, eran socialmente aceptadas, y no solo esto, sino que en muchos casos también se esperaba que se hiciera. María, Los desmayos en particular eran comunes y a menudo provocados intencionalmente para manipular ciertas situaciones a favor de las mujeres. Las damas de la época sabían que mostrar debilidad podía ser una táctica muy poderosa para obtener simpatía, apoyo de alguien o simplemente para escapar de una situación incómoda. La vestimenta también jugaba un papel crucial en esta dinámica. Los corsés, por ejemplo, no solo moldeaban el cuerpo para cumplir con los estándares de belleza de la época, sino que también ayudaban a reforzar esa postura erguida y limitaban cualquier movimiento brusco.
lo que por supuesto obligaba a las mujeres a moverse de una manera más controlada y por tanto más elegante. Esta restricción física contribuía a esta imagen de delicadeza y de necesidad de protección. Durante la época de la regencia, que abarca aproximadamente desde 1811 hasta el 1820, en Gran Bretaña las expectativas sociales y los roles de género estaban marcadamente definidos. Di hola. Las mujeres eran vistas como guardianas de la moral y de la virtud, y su comportamiento tenía que reflejar estas cualidades en todo momento. Los desmayos, como ya hemos dicho, y otras muestras de aparente debilidad física no eran solo socialmente aceptables, sino que también se consideraban una marca de feminidad bastante aceptada. El desmayo en particular se veía como una reacción natural y femenina a situaciones que provocaran estrés o una incomodidad extrema. La idea de que una mujer pudiera desmayarse ante las malas palabras de alguien o ante unos malos modales no solo reflejaba esta sensibilidad que se le atribuía a su género, sino que también servía como una forma de mantener la delicadeza y la pureza femenina en un mundo o en un entorno potencialmente vulgar o agresivo. Sin embargo, y por supuesto que esta táctica también tenía su parte de teatralidad. Las mujeres entendían que un desmayo estratégico podía servir como una herramienta para manipular situaciones o para ganar simpatía o la protección de alguien, como ya hemos dicho. En realidad, las mujeres de la regencia eran mucho más astutas de lo que los estereotipos de la época nos sugieren. Mientras que la sociedad esperaba que fueran delicadas y pasivas, muchas mujeres manejaban sus casas, educaban a sus hijos y en algunos casos también manejaban los negocios familiares. La aparente fragilidad que se esperaba de ella era en muchos casos una fachada adoptada para cumplir con las normas sociales y para aprovechar también las ventajas que esas normas le ofrecían. La reputación y el estatus social de una dama exigían, como ya hemos dicho, que fuera la personificación de la feminidad. Estaba obligada a mirar sin entrometerse mucho y a ser prudente, porque una dama tenía que comportarse con dignidad cortés en todo momento. La feminidad en la época de la regencia y en la era victoriana, que vino después, no solo se medían por la apariencia física, sino también por el comportamiento y por la forma de hablar. Las mujeres tenían que usar un lenguaje refinado, evitando por supuesto cualquier término que pudiera considerarse vulgar o inapropiado. Hablar con modales y con un tono suave era esencial, y cualquier muestra de agresividad verbal era vista como una desviación inaceptable de las normas femeninas. Ante un comentario obsceno o ante una situación de violencia, se esperaba que una dama decente quedara impactada. Esta reacción de sorpresa o esta consternación reforzaba la percepción de que las mujeres eran delicadas y necesitaban ser protegidas de las duras realidades del mundo. Sin embargo, más allá de la simple actuación, esta sensibilidad también servía para mantener la distancia entre ambos sexos, subrayando así aún más la pureza y el decoro que se esperaba de las mujeres. Nunca se debía ver a una dama parada y hablando en mitad de la calle. Se consideraba inapropiado que una mujer se mostrara demasiado accesible o demasiado familiar en los espacios públicos. Las calles eran vistas como dominios predominantemente masculinos y cualquier mujer que se atreviera a hablar abiertamente en público corría el riesgo de ser considerada de baja reputación. Es por ello que las interacciones sociales solían llevarse a cabo en entornos controlados y respetables, como en reuniones sociales, teatros o iglesias. Ser vista hablando con un hombre sin acompañante también era un tabú. La presencia de un acompañante, a menudo un pariente masculino o una dama de compañía, actuaba como una salvaguarda contra cualquier malentendido o contra cualquier chisme, porque este acompañante garantizaba que la interacción se mantenía dentro de los límites de la decencia y protegía así la reputación de la mujer involucrada. El cotilleo en público también era muy censurado, era algo que estaba muy mal visto. Aunque las mujeres de la época eran conocidas por su habilidad para intercambiar información y chismes en los círculos privados, hacerlo en público, como ya hemos dicho, estaba muy mal visto. El hablar en voz baja y compartir confidencias en entornos privados permitía a las mujeres mantener una fachada de decoro mientras seguían participando en la vida social de su comunidad. Como puedes imaginar, simplemente el caminar por una calle concurrida podía ser un campo de mina de la etiqueta social. Cada paso, cada mirada y cada palabra tenía que ser cuidadosamente calculada para no romper estas estrictas normas de la época. Las mujeres se enfrentaban a una vigilancia
constante tanto por parte de los hombres como por parte de otras mujeres, las cuales tampoco tardaban en juzgar y en criticar cualquier desliz que pudieran tener. ¡Ni que fuera yo Bin Laden! Además, el vestuario también jugaba un papel crucial en estas interacciones sociales. Las mujeres se tenían que vestir de una manera modesta, pero elegante, evitando cualquier atuendo que pudiera resultar demasiado llamativo o provocador. En este caso, los sombreros y los guantes eran accesorios comunes que añadían un poco más de apariencia de decoro y de respetabilidad. Cuando se trataba de interactuar con el sexo opuesto, las reglas de las mujeres eran estrictamente rigurosas y categóricas. Durante la época victoriana, las normas sociales dictaban que las mujeres tenían que ser muy reservadas de manera extrema para proteger así su honor y el de su familia. La sociedad ponía mucho énfasis en la virtud femenina y cualquier desliz, por pequeño que fuera, podía tener consecuencias devastadoras para la reputación de la dama y de su familia. Si una dama era soltera y era menor de 30 años, no se le permitía ser vista en compañía de un hombre si no tenía a un acompañante. Esta acompañante, que solía ser una mujer y que era conocida normalmente como chaperona, tenía la función esencial de proteger la virtud de la joven y de evitar cualquier situación que pudiera dar a habladuría o a rumores maliciosos. Una chaperona se aseguraba de que la reputación de la dama no se viera empañada ni por miradas indiscretas ni por conversaciones vulgares con su acompañante. Su presencia era vista como un mecanismo de control social que salvaguardaba la moral y las buenas costumbres. Un acompañante también podía ser otra dama de mayor edad, un hombre como un hermano o algún pariente cercano o algún sirviente de confianza. En muchas ocasiones las madres o las tías también podían asumir este rol, aunque también podría ser una institutriz o una nodriza. Y este acompañante no solo supervisaba, sino que también podía ayudar a guiar el comportamiento de la dama, asegurándose así de que todo lo que hacía fuera acorde con las expectativas sociales de la época. Si la reputación de la dama quedaba comprometida de alguna manera, se consideraba que la acompañante había fallado en su deber, y esto no solo afectaba a la joven en cuestión, sino que también tenía repercusiones en la reputación de toda su familia. En una sociedad donde el honor y la apariencia pública eran de suma importancia, cualquier mancha en el honor de una dama podían arruinar las perspectivas de matrimonio no solo para ella, sino también para su hermano. Un ejemplo lo tenemos en Orgullo y Prejuicio, cuando Lidia se fuga con el señor Wickham y su madre empieza a dramatizar, bueno, ya es dramática de por sí, pero empieza a dramatizar diciendo que están arruinados para siempre, que ya nadie querrá casarse con ninguna de las hermanas, y esto era realmente así. Por un escándalo, toda la reputación de la familia podía estar dañada para siempre. Pero esta estricta vigilancia no solo se limitaba a los encuentros privados, sino que en los eventos sociales como los bailes, las cenas o las reuniones, las damas también tenían que comportarse con... Las damas también tenían que comportarse con discreción. Aunque los bailes permitían un contacto más cercano, había reglas también muy estrictas y las parejas de baile normalmente eran seleccionadas con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de malentendido o de habladuría. Y por supuesto las conversaciones en estos eventos también eran supervisadas y cualquier indicio de flirteo excesivo, cualquier ligoteo que se viera ahí un poquito más de la cuenta, era rápidamente cortado por las personas mayores que hubiera presentes. En la sociedad de la época victoriana y durante la época de la regencia, las reglas de etiqueta y de protocolo, como podéis ver, eran extremadamente rigurosas. Y una de las más importantes era la necesidad de presentaciones formales para poder socializar. Este protocolo no era solo una cuestión de cortesía, sino que también era un mecanismo esencial para proteger la reputación, especialmente la de las mujeres. Cualquier persona que quisiera socializar con otras tenía que ser presentada de la manera adecuada. Y esto, por supuesto, que no podía hacerse de una manera arbitraria ni sin que hubiera una persona que mediara. La necesidad de estas presentaciones formales era una extensión de las estrictas normas sociales que regían la vida cotidiana. Una dama, en particular, no podía bajo ninguna circunstancia ser presentada a alguien sin la intermediación adecuada. Esto garantizaba que cualquier nuevo conocido fuera previamente aprobado por el hombre de la casa o por la figura de autoridad que hubiera en la familia. En el caso de que el padre hubiera fallecido, pues el hermano mayor. Solía ser así. Este proceso aseguraba que las damas no se vieran expuestas a compañías que podían ser inapropiadas y que su integridad y su reputación, una vez más,
se mantuvieran intactas. Como hemos dicho, la persona de autoridad dentro de la familia, el padre o el hermano mayor, era el que tenía la responsabilidad de hacer las presentaciones apropiadas. Una vez que había dado su consentimiento y que había realizado esta presentación, las damas ya podían socializar con estos nuevos conocidos. Esto, además de, por supuesto, mantener la reputación de las damas, también mantenía el control social y aseguraba que las interacciones se llevaran a cabo dentro de los límites aceptables de la sociedad de la época. Ya que, como hemos dicho, por lo general, para que una persona se presentara a otra tenía que haber un consentimiento previo, esto era especialmente importante en situaciones donde había una diferencia de estatus social. Si una persona de un estatus social inferior quería ser presentada a alguien de una clase social superior, era totalmente imprescindible que contara con este consentimiento de la persona de mayor rango. De lo contrario, esto podía considerarse un escándalo y podía provocar un desaire social. Además, las normas sociales prohibían a una dama hablar con otra persona, especialmente con un hombre, con demasiada intimidad. Las damas tenían que mantener una distancia adecuada y respetuosa en sus interacciones. En ningún momento podía una dama dirigirse a un caballero por su nombre de pila, ya que esto se consideraba demasiado familiar y poco decoroso. En su lugar tenía que utilizar el apellido o el título del caballero. Finalmente, el acto de hacer una reverencia durante la presentación entre dos personas era un componente crucial del protocolo. Se esperaba que la dama hiciera una reverencia ligera, inclinando ligeramente los hombros como señal de respeto. Por su parte, el caballero debía saludar a la dama con una reverencia modesta, no exagerada, que se hacía inclinándose desde la cintura. Este era un gesto de cortesía que simbolizaba el respeto mutuo. No es lo común que se tenga tanto contenido, digamos, sexual dentro de una serie o una película de época. Claramente se hacía, pero era algo que se hacía muy a puerta cerrada y que era muy tabú, así que no se hablaba de ello y es bastante extraño que se vean escenas de sexo en dramas, series, películas de época. Es debido a esto que he pensado que hoy vamos a hablar sobre cómo eran realmente las reglas del noviazgo o de las citas en la época de la regencia. Como ya hemos comentado y como sabréis si habéis visto también la serie de la reina Carlota, la época de la regencia fue una época llamada así porque gobernaba, entre comillas, el príncipe regente, el hijo del rey, quien tenía una enfermedad y se terminó decidiendo que no era apto para reinar. Es una época que es bastante característica por la cultura, por la moda, muchísimas otras cosas, y es por eso que las etiquetas del cortejo en aquel entonces no son exactamente iguales a las que había ni antes ni después de esta época. Obviamente son similares, pero aún así vamos a hablar de ello. Toda esta información la he sacado de la doctora Sally Holloway, que es historiadora en la Universidad de Oxford y quien tiene bastantes textos explicando la etiqueta real del cortejo en la época de la regencia. Desde románticas cartas de amor hasta el intercambio de obsequios un poco más atrevidos entre los jóvenes. Gracias a ella podemos tener muchos detalles sorprendentes sobre los entresijos del amor a principios del siglo XIX. Algunas consideraciones clave que ayudaban a las parejas de la alta sociedad a hacer bien esto del cortejo a la hora de encontrar a su pareja era, en un primer lugar, la finanza, el money. Y es que la fortuna de una familia mejoraría si su hija se casaba bien. Otra de las pautas era encontrar una compatibilidad más que encontrar una pasión romántica, la cual a menudo podía ser pasajera. Y es que el divorcio era impensable, por lo que se perseguía más buscar una persona con la que te llegaras bien a una persona de la que te enamoraras perdidamente y luego al cabo de un tiempo la cosa se rompiera. Esto solía pasar bastante, como ya habréis visto si veis series de época, porque había chicas que huían con otros chicos en un ataque desenfrenado de pasión sin tener ninguna perspectiva de futuro, y cuando pasaban unos meses volvían a casa, deshonraban a su familia, se deshonraban ellas mismas, y realmente si la gente se había enterado ya no tenían muchas posibilidades de casarse con alguien por haber hecho algo así, por lo que era más importante buscar a alguien con quien se llevaran bien y con quien pudieran estar toda una vida a gusto. Y es que, como dice la doctora Holloway, aunque sí había esta ideología de que casarse por amor era muy importante,
eso no significaba que te fueras a casar con cualquiera. La gente aún se casaba muy estrechamente dentro de sus propios círculos sociales. No era raro que los primos se casaran entre ellos. Y es que normalmente eran personas que se conocían desde hacía mucho tiempo, por lo que habían tenido el tiempo suficiente para saber si eran compatibles y se llevaban bien o no. Eran conscientes de su temperamento, tendrían también los mismos antecedentes familiares, una educación similar y también un estatus parecido. Todas estas eran características de lo que vendría a ser un buen partido. Y también el matrimonio de primos podía usarse para mantener las propiedades dentro de la familia. Pero ¿dónde y cómo se conocían las parejas de la regencia que no eran ya familiares? Los hombres y las mujeres jóvenes de familias terratenientes se movían a través de diferentes espacios sociales donde podían conocer a pretendientes potenciales. Aunque los amigos y la familia podían organizar un té o una cena privada donde las parejas pudieran conocerse, el siglo XVIII había traído nuevos lugares públicos que estaban creados para apoyar el mercado matrimonial. Había salones de actos donde se realizaban bailes, jardines de placer donde se iba a hacer picnic, a pasear, a conversar, conciertos, estaba la ópera, estaba el teatro. Incluso entonces la familia o los amigos hacían una presentación oficial antes de que dos personas a las que querían presentar pudieran hablar siquiera entre ellos. Seguimos con palabras de Dalloway, que dice: cuando un joven era presentado por primera vez a una mujer, ella podía hacer una reverencia o sonreír, pero todavía no se tocaban ni se daban la mano porque eso era algo mucho más íntimo. Una vez presentado, la pareja podía hablar para mostrar sus modales de educación y su conocimiento de los códigos de conducta civilizados. Los manuales de conducta femenina, que fueron algo que se publicó en aquella época, aconsejaban a las mujeres jóvenes prestar toda su atención a los hombres y no hablar demasiado. Moriría solterísima en la era de la regencia, pero 100%. Y ahora, ¿cómo progresaba el noviazgo? Pues los jóvenes necesitaban el consentimiento familiar para seguir viéndose como una pareja de cortejo, o sea, como que oficialmente el chico estaba cortejándola a ella. Y es que los partidos, digamos, los chicos, eran bien aceptados o rechazados por los familiares y los amigos dependiendo de lo idóneos que se les considera. Y es que era esencial que el noviazgo se desarrollara con el pleno consentimiento y la aprobación de los amigos y de la familia. Eran los hombres los que daban el primer paso al mostrar el interés y el entusiasmo, mientras que las mujeres esperaban ser perseguidas por ellos. Sin embargo, una de las herramientas más útiles a disposición de una joven durante el cortejo era el poder de negarse, de desalentar las insinuaciones de un caballero, negarse a bailar con él, a mantener la correspondencia y rechazar cualquier propuesta de matrimonio que se le propusiera. Y es que se creía que durante el cortejo las mujeres tenían todo el poder y juzgaban a los pretendientes que intentaban ganarse su mano. Pero tan pronto como se casaban, la balanza se inclinaba hacia el otro. La primera cita de una pareja, bueno, la primera no, todas, requerían un acompañamiento para evitar graves repercusiones sociales, para evitar habladuría o para evitar que hicieran algo que no debían. Dado que una mujer soltera no debía nunca encontrarse sola con el sexo opuesto, el cortejo era un asunto muy público. El propósito de esta acompañante era salvaguardar la modestia y la reputación de una mujer, protegerla de los peligros de la seducción y proteger su dote contra cazadores de fortuna, libertinos y charlatanes, según dice la doctora Holloway. Y es que, bueno, como podéis imaginar, los hombres podían hacer todo lo que quisieran antes de casarse. De hecho, era muy normal que frecuentaran clubs, burdeles y que hicieran lo que les diera la gana, pero una mujer tenía que mantener la modestia. De hecho, si tocaba a una mujer, ya o te casabas con ella o estaba deshonrada, porque la había tocado un hombre sin estar casada, y eso no podía ser. ¡Oh, no! Bueno, sí. Pero bueno, continuamos. Cualquier miembro de la familia podía actuar como este acompañante. Normalmente era una madre o un pariente mayor, pero a veces también podían desempeñar este papel las amigas, que no quiero yo saber la de trejemanejes que tenían ahí entre amiguitas. Y la pregunta es, ¿sí que se podían quedar a solas cuando el caballero ya le había propuesto matrimonio a ella? Pues esto habría sido lo ideal, para que se conocieran un poco y demás. Aunque en la práctica las parejas solían aprovechar para pasar todo el tiempo que podían a solas
escabulléndose de estos acompañantes, estuvieran prometidos o no. Y es que hay muchos ejemplos en cartas de pareja en las que se describen a sí mismos escabulléndose al salón trasero para robarse besos ante el desconocimiento de su familia. También había unas pautas para la conversación, y es que el consejo que daban estos manuales de conducta para las mujeres era que las conversaciones entre parejas no casadas fueran discretas. Aconsejaban a los jóvenes que evitaran informar chismes o escándalos, que no hablaran mal de los demás por si podían llegar a parecer mezquinos y que no entablaran ninguna discusión sobre religión. Y esto era lo mismo para las mujeres como para los hombres, ya que ambos tenían que evitar ciertos temas de conversación desagradables. También tenían que evitar interrumpir a los demás, no divagar, no mentir y escuchar más de lo que hablaban, especialmente en el caso de la mujer. Tampoco se llamaban por su propio nombre durante el cortejo, sino que se dirigían unos a otros como señor, señora, mi señora, según el rango que tuviera cada uno, ya que usar el nombre de pila de una persona durante el cortejo se consideraba como una señal de intimidad. A menudo se puede ver en cartas que se han conservado el momento en el que una persona le pedía a la otra que le llamara por su nombre. Esto es algo que se hace mucho énfasis también en los dramas de época, cuando a lo mejor le dice bienvenido duque y llámame Simon. No sé si hay un momento exactamente así, pero seguro que lo hay. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues esto, cuando una persona le pedía a otra que le llamara por su nombre, esto indicaba que la relación se estaba volviendo mucho más seria. Y de hecho, esto ya podía progresar a apodos y a cosas como mi amor, querido, mi vida y demás apodos de pareja. Como podéis imaginar, con los años había más gente que sabía leer y escribir, quiero decir. Aunque en un principio no era tan normal el escribirse cartas, ya que había mucha gente que no aprendía a leer ni a escribir. Esto de las cartas de amor fue aumentando hasta convertirse en el aspecto más crucial del noviazgo durante la regencia. Los hombres tenían que solicitar formalmente una correspondencia y las mujeres aceptaban o rechazaban entrar en esto que se consideraba una etapa ya más seria del noviazgo. Y es que aceptarlo indicaba que una pareja estaba siguiendo el camino hacia un compromiso formal. Una carta de amor era un asunto serio. Y es que se consideraba algo íntimo, ya que muy normalmente se solían perfumar estas cartas y los chicos, las chicas, pues normalmente tocaban la carta, la olían, era algo que había tocado esa persona, se consideraba algo como más íntimo. ¡Oh, my God! Pero, ¿qué se escribía en estas cartas? Las cartas de las mujeres normalmente se definían por ser modestas y muy reservadas, mientras que por el contrario las cartas de los hombres reflexionaban, dando alarde de que eran personas más inteligentes sobre la naturaleza del amor, la profundidad de sus sentimientos, y muchas incluían también poemas. Es por esto que la correspondencia de los hombres, como podemos comprobar en algunas cartas muchísimas cartas que han sobrevivido de romances de la regencia, eran mucho más efusivas porque era su responsabilidad ir detrás de ella y conseguir un nuevo encuentro, una nueva cita. Y es que las cartas solían compartirse y pasar por las manos también de familiares y amigos. Esto también seguramente para comprobar que no estuvieran diciendo ninguna barbaridad en esas cartas, y porque, como hemos dicho, el noviazgo en sí, el cortejo, era algo totalmente público. Las parejas de la época de la regencia intercambiaban una amplia gama de regalos románticos mientras se cortejaban. La gran mayoría, por supuesto, eran dados por hombres. Y es que las mujeres también podían hacer regalos, pero digamos que la responsabilidad de hacerlo no recaía sobre ellas. Cuando sí lo hacían, regalaban objetos tales como volantes o chalecos que ellas mismas habían bordado a mano, o un pañuelo bordado con su inicial y la de su pretendiente. Los hombres podían regalarle a las damas, por ejemplo, unos perfumes que creaban especialmente para ellas, libros o, una cosa muy curiosa, libros con frases señaladas. Y es que esto era bastante curioso porque los hombres le podían regalar un libro a una chica, lo cual también usaban como para charlar, como para tener un tema de conversación, ya que él le podía decir a ella, mira, he subrayado esto, ¿a ti qué te parece? O sea, lo cual era una manera literal de comprobar si estaban en la misma página, es decir, si era alguna opinión o era algo controvertido. Era una manera de que el chico pudiera comprobar la personalidad de la chica a la que estaba cortejando. Pero también podían regalar mechones de cabello. Y este era uno de los regalos simbólicamente más importantes porque literalmente era un pedazo
de tu cuerpo. Había otros regalos que también eran considerados como intensamente románticos o atrevidos, como cuando una mujer le regalaba un guante a un hombre, lo cual simbolizaba la obtención de la mano de esta mujer en matrimonio. Las ligas eran el regalo más erótico que un hombre podía comprarle a una mujer. Era algo extremadamente íntimo, porque era algo que se usaba debajo del vestido y tenían normalmente mensajes bordados como muero donde me aferro, que eran por supuesto regalos muy sugerentes. ¿Cuánto duraba este noviazgo? Pues las parejas acomodadas podían cortejar durante unos meses o incluso unos años antes de casarse. Como mínimo tenía que durar unos meses para que pudieran determinar si la pareja era la persona adecuada o no. Al parecer los noviazgos más largos que se han encontrado, según la doctora Holloway, han sido de 7 años. Pero la desventaja de esperar tanto es que había un riesgo mayor de que las cosas finalmente no salieran bien. Y especialmente suponía un riesgo para la mujer si finalmente las cosas se torcían y no salían bien antes de llegar al altar. Pero ¿cómo podía ser una ruptura educada, es decir, no una ruptura abrupta de una pareja que estaba cortejándose y que de un día para otro pues aquello no terminaba yendo a ningún sitio? Pues se esperaba que el hombre fuera el que terminara el noviazgo lo más limpia y rápidamente si descubría que no era posible que se casaran, por ejemplo, diciendo que el propio padre de él había rechazado la unión. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y luego la pareja devolvía todas las cartas y todos los regalos que se habían hecho mutuamente. Podías también quemar las cartas que te habían enviado, pero lo más común era devolverlas para demostrar que esa persona ya no tenía ningún derecho sobre ti y que no le guardabas ningún rencor. Y es que devolver estos restos materiales de esa relación era muy importante para indicar que había terminado por completo. Hoy vamos a hablar de la moda en la era de la regencia. Y si alguien se lo pregunta, hablamos tanto de la regencia porque fue una época muy importante de profundos cambios tanto políticos como culturales en Gran Bretaña y también en gran parte de Europa. Cambios que por supuesto también se reflejaron en la moda de esta época. Vamos a ver cómo la moda de la regencia reflejaba el contexto histórico y cultural de la época, marcada por la guerra napoleónica, el ascenso de la clase media y el romanticismo. También vamos a analizar cómo la moda de la regencia ha seguido inspirando a diseñadores y amantes de la moda hasta el día de hoy. Así que vamos a embarcarnos en un viaje a través del tiempo y a descubrir la belleza y la relevancia de la moda en la época de la regencia. La era de la regencia, que comenzó a finales del siglo XVIII, fue una época significativa para el lado occidental del mundo. Como no podía ser de otra manera, esta era fue testigo de un aumento del interés en el florecimiento tanto artístico como intelectual, marcada por el auge del romanticismo, influenciado por las literaturas prominentes de Jane Austen o Lord Byron. También se consideró una época revolucionaria para el mundo, ya que Europa se enfrentaba a tremendos cambios en términos de cultura, política y transformación social. Esta época fue testigo de un gran cambio en el poder político, ya que las monarquías europeas enfrentaron un par de transiciones. Justo después de la Revolución Francesa, solo en Gran Bretaña, el reinado pasó de la era georgiana, es decir, el reinado de Jorge III, a la época de la regencia, cuando Jorge IV, su hijo, comenzó primero a reinar como regente y más tarde se convirtió en rey tras la muerte de su padre. También se produjo el establecimiento del imperio en Francia por parte de Napoleón Bonaparte. Estos cambios políticos supusieron un gran impulso para la sociedad europea, que se caracterizó por el surgimiento de nuevas normas sociales y un enfoque cada vez mayor en la expresión individual, el naturalismo y la libertad. La nueva idea de abrazar el yo natural estaba tan arraigada en la sociedad europea que la moda empezó a orientarse hacia ese camino. Estos cambios empezaron a surgir durante la Revolución Francesa, cuando la gente abandonó la vida extravagante para distanciarse de todo lo que representara a la burguesía. Sin embargo, muchos historiadores tienden a reconocer la Revolución Francesa como un cambio en el aspecto político durante el siglo XVIII, mientras que otros concuerdan en que también fue un momento significativo para la reconfiguración de casi todos los aspectos de la sociedad
incluida por supuesto la moda. Este evento, que resultó en la decapitación de nobles franceses, provocó una transición directa en el sector de la moda en Europa, que comenzó principalmente en París, la ciudad de la moda. Según el historiador Daniel Rochain, durante los años previos a la Revolución, los parisinos de todos los estratos sociales invirtieron cantidades cada vez mayores de su salario en ropa. Sin embargo, más tarde, durante la década de 1780, la moda ya no era tanto un interés para la nobleza. Durante esa época, el malestar social y político tuvo un profundo impacto en las tendencias y se caracterizó por ser una época en que la vestimenta reflejaba un alejamiento de las prendas más rígidas y estructuradas pertenecientes a la era rococó anterior, virando así hacia un estilo más relajado. Se afirmó que las modas de las épocas anteriores, refiriéndose a la época georgiana, que estaban caracterizadas por adornos y diseños ostentosos, se volvieron mucho más impopulares con la llegada de la regencia, ya que fue la noción de consumo discreto lo que empezó a impulsar la moda. Incluso durante los años posteriores a la Revolución Francesa, la moda popular adoptó posturas totalmente contrarias, dejando de lado esta moda extravagante asociada con la monarquía y que estaba simbolizada por las famosas siluetas anchas, las telas costosas y los tocados tan elaborados. Las vestimentas femeninas entonces tenían faldas largas y sueltas con muy poca estructura, lo que se diferenciaba enormemente de las prendas de épocas anteriores. Estas vestimentas también resaltaban la figura natural de las mujeres en lugar de mostrar abiertamente riqueza y opulencia. Este estilo se asocia más frecuentemente con la llamada silueta imperio, llamada así por Josefina de Beauharnais o Josefina Bonaparte, la primera dama del Imperio francés, que fue la que inició esta tendencia. Se describía como un corpiño ajustado que termina justo debajo del busto, con la intención de dar una apariencia de cintura alta. A su vez, iba acompañada de escotes cada vez más bajos y mangas cada vez más cortas. La silueta era muy parecida a la de un vestido camisero, una prenda humilde que siempre se había utilizado como ropa interior femenina, al menos durante los últimos siglos. Y esto empieza a mostrarnos cómo también el fenómeno de los materiales baratos llegó a la clase alta, mostrando así un efecto que se llama de goteo hacia arriba en la moda, donde la alta costura o la alta moda se ve influenciada por ropa de la clase trabajadora. Este fenómeno, por supuesto, que se acompañó de la disminución de más capas internas, así como hizo que creciera la demanda de telas más asequibles y más ligeras como la muselina y el algodón. Durante el siguiente cuarto de siglo, la simplicidad reinó y se descartaron los detalles tan intrincados que había habido antes. A medida que Europa se iba industrializando, la estética neoclásica fue especialmente evidente en la moda femenina, reflejando así esta disminución de una moda más conservadora, en la que la figura natural del cuerpo de una mujer se hizo más visible. Este estilo a menudo también se usaba en blanco, lo que denotaba un alto estatus social. Los corsés de principios del siglo XIX también fueron diseñados para proporcionar una forma columnar al cuerpo y sostener el busto en lugar de ceñir la cintura. La influencia de esta línea de cintura de la regencia de este estilo se puede observar en vestidos y en trajes más modernos. Una de sus interpretaciones más destacadas se puede ver en la colección de primavera-verano de 1986 de John Galliano, titulada Fallen Angels. Se inspiró claramente en la Francia postrevolucionaria, una época en la que la extravagancia de la monarquía era rechazada tanto en términos políticos como culturales. John Galliano interpretó el vestido de muselina transparente como una declaración de moda y también la icónica línea en la cintura que se utilizaba para acentuar la silueta femenina, rindiendo así homenaje a la moda de la época de la regencia. La moda de la regencia también supuso una revolución en la elección de los tejidos, favoreciendo los materiales ligeros y delicados que priorizaban tanto la comodidad como la elegancia. Los estilos que habían dominado durante todo el siglo, con sus tejidos rígidos como los terciopelos o los satenes, fueron reemplazados por tejidos hechos de muselina o de seda suave. De hecho, la muselina y el algodón en particular experimentaron un gran éxito, contribuyendo a su vez a la prosperidad de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y es que la creciente demanda de algodón impulsó la exportación de grandes cantidades de algodón a los fabricantes textiles británicos. Incluso consta que en el año 1811
la importancia del algodón en bruto superó los 90 millones de libras. El progreso tecnológico también fue un factor que ayudó a que se impulsara la productividad laboral de la producción de algodón. Por tanto, no fue por nada que Gran Bretaña se convirtió en un importante exportador de textiles de algodón a principios del siglo XIX, dominando así los mercados de exportación mundial. Además, la moda mostró una creciente tendencia a copiar ropas de las culturas más antiguas, adoptando así algunos estilos como el Renacimiento. Las mujeres en particular buscaron inspiración en la elegancia atemporal de la antigua Grecia o de Roma, buscando así inspiración en estos estilos clásicos. Y es que el descubrimiento de artefactos arqueológicos de la antigua Grecia, de Roma, de Pompeya, hizo que hubiera una obsesión con la antigüedad. Esto mismo se manifestó en diversos aspectos de la moda, como por ejemplo el surgimiento del estampado de meandros, que es este de aquí, especialmente en los adornos de los vestidos, ya que rezumaba opulencia de la antigüedad. Además, las campañas militares de Napoleón en Egipto estimularon el surgimiento de una egiptomanía y el propio emperador se hizo famoso por adoptar este estilo. La corte de Napoleón incluso encargó papeles pintados de velay y porcelanas de Sèvres con temas egipcios. Se podían observar adornos dorados que recordaban a los de los faraones, adornando los vestidos y los abrigos de la corte durante ese periodo. Además, la expansión del imperialismo europeo estuvo acompañada por la influencia de las culturas orientales. Un ejemplo muy notable es el pabellón real de Brighton. Voy a dejar algunas fotos por aquí de cuando estuve allí, que está construido en un estilo indo-sarraceno, que es una combinación arquitectónica que fusiona elementos islámicos y del subcontinente indio. Y como vemos, este edificio guarda un parecido con el Taj Mahal, emulando y mostrando así la cumbre de la arquitectura mogola de la India. Esta estética oriental también encontró expresión en la moda a través del uso de chales de cachemira con motivos como el paisley, que se consideraban lujosos y que ganaron popularidad gracias a Josefina Bonaparte, quien, como ya hemos dicho, sirvió como inspiración para muchas de las tendencias de este famoso estilo regencia. Y es que incluso sus retratos, varios de ellos, la muestran envuelta en un chal paisley, evocando el drapeado de un quitón o de un chitón dórico griego, que se mezcla a su vez con influencia india y neoclásica. En lo que respecta a los estampados, durante la época de la regencia, los motivos florales estaban en pleno apogeo. El cariño hacia los diseños inspirados en la naturaleza fue también un sello distintivo de la moda de esta época, y es que se alineaba con el amor por el naturalismo que había por entonces. Esto fue también un factor que contribuyó al aumento de la demanda del jacquard floral durante la regencia, que el jacquard es un tipo de tejido como este de aquí, que es muy usado en edredones, sofá, bufanda. Os voy a poner algunos ejemplos porque seguro que habéis visto sofás antiguos, por ejemplo, en especial, que tienen este tipo de tejido. Y si bien este se ha estado usando durante siglos en todo el mundo, no fue hasta la década de 1820 cuando el estampado se convirtió en el sinónimo de una época. Además, durante la era de la regencia, la disponibilidad de los pigmentos era limitada y además estos eran bastante caros, ya que se derivaban de sustancias naturales, lo que daba como resultado una paleta de colores más tenue en comparación con los tonos vibrantes que se pueden lograr con los tintes sintéticos de hoy en día. Entre los colores de moda de la época, el verde pomona era particularmente popular y se usaba tanto para adornos como para vestidos. Además, el verde París, un pigmento verde que por cierto era venenoso, poseía una excelente solidez de color y también era muy destacado en la época de la regencia. Otro color notable fue el coquelicot, el rojo amapola, que era un tono atrevido y que solo se consideraba permitido para que las damas lo usaran en forma de adorno o accesorio. La estética militar también se hizo patente en la era de la regencia, como se puede apreciar en las prendas estructuradas y en la ropa de abrigo que usaban tanto hombres como mujeres. A principios del siglo XIX se empezaron a ver abrigos confeccionados por toda Europa con diversos estilos de inspiración militar, como por ejemplo la chaqueta Spencer, la pelliza y la redingote o levita, que iban adornadas con galones de influencia militar en muchas ocasiones. Personajes notables como Lord Byron mostraron una gran afición
por este estilo. Para determinar la relevancia restante de la moda de la regencia, tenemos ahora que examinar la adaptación moderna de la estética en los medios y en la moda contemporánea. El resurgimiento de la popularidad de la moda de la regencia ha tenido un impacto muy significativo a través, por supuesto, de su representación en películas o en series de televisión. Los dramas de época ambientados en esta época, como por ejemplo la adaptación cinematográfica de Orgullo y Prejuicio o la de Emma, han mostrado al gran público la moda de esta era. Y es que se sabe y se ha comprobado que las búsquedas en línea de prendas del estilo de la regencia aumentaron especialmente en los últimos años con el estreno de los Bridgerton, ya que los vestidos de cintura alta con esta silueta imperio aumentaron hasta un 93% en popularidad. Es por eso que esta moda también ha sido emulada en la cultura contemporánea. Esta influencia se ha podido ver en varias casas de moda, y es que por ejemplo John Galliano, del que ya hemos hablado, tuvo mucho interés en revivir la moda de la regencia. Para él este tipo de silueta se convirtió en una especie de obsesión y ha hecho referencia a este estilo en varias ocasiones, en particular cuando trabajó con Dior en la colección de alta costura de primavera de 2005. Esta colección fue uno de los ejemplos más notables del resurgimiento de la moda de la regencia. La silueta obtenida de abrigos napoleónicos y de vestidos del estilo de Josefina resonó en la moda de las siguientes temporadas. Una de las piezas de esta colección se pudo ver en la alfombra roja de los Oscars del año 2005, cuando Gisele Bündchen caminó por la alfombra roja con el brillante vestido de corte imperio de alta costura de Dior. Hay otros varios diseñadores notables que también han tomado prestados estos diseños de la era de la regencia, como por ejemplo Vivienne Westwood con su desfile debut en el año 1981, donde presentó muchísimos diseños sacados directamente de esta época. Dolce & Gabbana también mostró el abrigo Spencer y la cintura imperio en piezas dignas de pasarela durante su colección de otoño del año 2006. Y creo que la popularidad de la moda de la regencia se basa en el reconocimiento tanto histórico como cultural de la moda, que sirve como una fuente de inspiración y que permite que las personas conecten con este pasado a otro nivel y aprecien la artesanía y el arte de épocas pasadas. Porque la moda es un ciclo continuo de inspiración y de reinvención, en el que tanto los diseñadores como las personas se inspiran en el pasado para crear algo nuevo y relevante. Como tal, el impacto de la moda de la regencia en todo el mundo es un testimonio de lo revolucionaria que fue esta época, porque los atributos de la moda de la regencia se extienden más allá de la mera estética, y como en el transcurso de 3 décadas la moda pasó de ser ornamentada y opulenta a ser de una simplicidad minimalista. Y tal como pasó en aquella época, el ciclo se seguirá repitiendo